Ya, entonces, este es el efecto al cual nosotros tenemos que llegar, ¿ok? Basados en la imagen que yo les mostré también acá, que este es el resultado de lo que esperamos obtener, obviamente aplicado a la situación de cada uno. Entonces, vamos a comenzar completa y absolutamente desde cero. Y los que quieran pueden ir siguiendo más o menos las instrucciones que yo les voy a dar. Lo primero que tenemos que hacer claramente es crear un archivo nuevo. Lo vamos a crear en un formato cuadrado. Puede ser de 220 por 220 milímetros o 22 por 22 centímetros, que sería lo mismo. ¿Ok? Entonces, vamos a crear ese archivo y vamos a tener entonces una mesa de trabajo que es completa y absolutamente cuadrada. Ya. Lo que nosotros tenemos que desarrollar a continuación es crear la grilla de perspectiva isométrica, pero dibujándola. No hay ningún comando aquí que nos diga crear grilla de perspectiva isométrica. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que todo, nos vamos a fijar en que ojalá el modo de color del documento, por un simple tema de que destaque el color de la grilla, no es por nada, no es por ninguna otra cosa, que el modo de color del documento que aparece en el menú archivo, opción modo de color, esté definido en RGB, ojalá. ¿Ok? Luego que hacemos eso, nosotros nos vamos a dirigir a esta parte de la paleta de herramientas donde vamos a definir que vamos a tener un relleno ninguno, es decir, sin color de relleno, y que el color del trazo, y lo vamos a cambiar, y para ello vamos a hacer doble clic ahí, y vamos a escoger un color muy contrastante, por ejemplo, ese celeste muy eléctrico. ¿Ok? Entonces vamos a pinchar ahí en OK, y luego vamos a seleccionar la herramienta segmento de línea que aparece acá. Generalmente está bajo uno de los de las plumas, que es la herramienta curvatura en realidad, ¿ya? Entonces tenemos la herramienta segmento de línea. Vamos a hacer un clic ahí y nos vamos a dirigir a cualquier parte de la línea superior del espacio de trabajo o del tablero de trabajo, y manteniendo presionada la tecla Shift del teclado vamos a hacer un clic. No vamos a soltar el botón y vamos a comenzar a arrastrar hasta llegar a la parte inferior de la página. Ahí recién vamos a soltar primero el botón del mouse y segundo la tecla Shift. Vamos a presionar en la herramienta de selección y vamos a hacer un clic aquí afuera por mientras para ver entonces cómo quedó esa línea. ¿Ok? Aquí vamos a aprender varios truquitos para hacer esto lo más fácil y rápido posible. Lo que vamos a hacer a continuación es seleccionar, es decir, hacer un clic y soltar luego el botón del mouse en esa línea, y vamos a copiarla con la secuencia de teclas, en este caso Windows, o si tienen un PC, Control C. Y luego la vamos a proceder a pegar en el mismo lugar, es decir, no vamos a notar que estamos haciendo más líneas, pero luego nos vamos a dar cuenta de que sí hay varias creadas. ¿Ok? ¿Cómo la vamos a pegar en el mismo lugar? Secuencia de teclas. Windows, comando o control, dependiendo si estamos en un Mac o en un PC. Shift, la misma tecla que ocupamos recién, más la tecla V o V corta, como la conocemos. Entonces, vamos a pegar, vamos a repetir esa secuencia por lo menos unas 9 veces más. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Solo Eso, presionando Shift con eso quiere decir de que ya tenemos entonces ahí 10 líneas. Tecla Windows, comando o control, más Shift, más V o V corta. Lo hacemos 9 veces más y como ya teníamos una línea, que fue la primera que copiamos, ya tenemos 10 líneas. ¿Ok? entonces, ¿cómo era lo de los comandos? ¿Cuál de todos? No, que dijo recién todo.
en el mismo. Váyase acá, edición, copiar No, sí. y luego edición, pegar en el mismo lugar. Aquí al ladito están los comandos. ¿Ya? Una vez entonces que ya tenemos todo eso hecho, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí un menú que se llama seleccionar, acá arribita. Vamos a seleccionar la primera opción que dice todo. ¿Ok? Seleccionamos entonces la primera opción que dice todo. Y luego vamos a desplegar una ventanita que se llama alinear. Voy a activar aquí el zoom para poder explicarle algunas cosas. Tenemos entonces acá una ventana que se llama alinear o un panel. Alinear. Donde, si no lo vemos acá, ¿dónde lo obtenemos? Recordemos menú ventana. Ahí están todos los paneles hacia abajo. Ahí ya está el alinear seleccionado porque lo estamos viendo acá. ¿Ok? Ya. Esta opción de alinear también la podemos encontrar acá arriba. Fíjense bien. Acá. Perdón. Ya. ¿Qué es lo que vamos a tener que tener en consideración? Puede que en la paleta de alinear no nos salga una opción que sí sale acá arriba, que es esta, que la vamos a necesitar. ¿Ok? Este botoncito que estamos viendo nos ofrece tres alternativas. El primero dice alinear con selección, alinear con objeto clave y alinear con mesa de trabajo. Esa es la que nosotros vamos a utilizar. Alinear con mesa de trabajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a tomar la mesa de trabajo como referente para poder, lo que queremos hacer es distribuir los objetos. ¿Y cómo queremos distribuirlo? Queremos pedirle a Illustrator que los separe exactamente con los mismos espacios unos de otros, para que nos quede las líneas distribuidas de forma perfecta. ¿Ok? Entonces, si tenemos seleccionado eso, paso siguiente es ir a esta opción que se llama distribuir centro o al centro. Perdón. Distribuir al centro. Sí. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un clic y fíjense qué es lo que pasa automáticamente acá. Todas las líneas se distribuyeron por la página de forma automática. Ahora, si nosotros nos basáramos en esta cantidad de líneas, tendríamos una cuadrícula muy separada, muy grande. ¿Ok? Por lo tanto, mientras más líneas tengamos, la cuadrícula va a ir quedando más pequeña y podemos ir siendo mucho más precisos en lo que vayamos a dibujar. ¿Ya? ¿Cómo hacemos que la cuadrícula sea más pequeña? Podemos copiar de nuevo esto, pegarlo en el mismo lugar y volver a seleccionar todo para volver a distribuir los centros. Si queremos que sea más pequeña la cuadrícula, repetimos. Como ya tenemos seleccionado, simplemente copiamos, edición, copiar, luego edición, pegar en el mismo lugar, luego seleccionar todo y volvemos a presionar en el botoncito este distribuir al centro. Y fíjense cómo vamos subdividiéndolo. Podemos repetir ese mismo patrón de comportamiento tantas veces como sea necesario para conseguir el tamaño de la cuadrícula que nosotros queremos. ¿Ya? Aquí yo lo voy a repetir una vez más, edición, copiar,
edición, pegar en el mismo lugar, seleccionar todo, distribuir al centro y fíjense cómo tengo ya distribuida mi cuadrícula. A continuación, lo que voy a hacer es ir al menú Objeto, acá arribita, teniendo primero, asegurándome de que está todo seleccionado. Todas y cada una de las barritas o las líneas están seleccionadas. Voy luego al menú Objeto, que está acá arriba, y elijo la opción Agrupar o comando G o G en realidad de gato. ¿Ya? Entonces, voy a agrupar y eso significa que cuando yo pinche una línea y la mueva, se va a mover el conjunto. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Fíjense, me voy a alejar un poquito de la vista de la página, voy a pinchar en cualquier línea y luego voy a hacer un clic en ese punto que está ahí. Cuando el cursor se transforma en eso, hago un clic y sin soltar el botón comienzo a arrastrar para estirar hacia arriba y lo mismo voy a hacer hacia abajo. ¿Ya? Es decir, voy a crear las líneas muy pasadas el alto de la página. Ya les voy a explicar por qué. Paso siguiente. Paso siguiente. Volvemos al menú Seleccionar todo. ¿Ya? O también lo podríamos hacer simplemente haciendo un clic en cualquiera de las líneas porque como está agrupado, también se va a seleccionar todo. De las dos maneras sirve igual. Paso siguiente entonces, vamos a ir acá a la paleta de herramientas y nos vamos a concentrar en la herramienta Rotar. ¿Ok? La herramienta Rotar, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer doble clic hasta que, perdón, vamos a hacer, sí, doble clic y vamos a quitar el botón que dice en este momento previsualizar, ¿ya? Porque no queremos aplicar lo que dice ahí todavía. Y vamos a definir aquí un ángulo de rotación de 60 y luego vamos a repetir la opción con 120 grados o al revés. Primero 120 y después 60. Da lo mismo. ¿Ok? Comencemos con 60, con 120 primero. ¿Ok? Nada que ver con el vino. Definimos aquí que el ángulo va a ser de 120 y le vamos a presionar en el botón copiar. ¿Para qué? Para que haga una copia exacta de este conjunto de líneas, pero que los gire en 120 grados. Díganme. ¿De dónde sacó la ventana rotar? Hice doble clic en la herramienta rotar. ¿Eh? Entonces, si pinchamos en el botón copiar, fíjense qué es lo que pasa. Automáticamente sacó una copia de lo que había acá atrás y lo giró en 120 grados hacia la izquierda. ¿Ok? Ya. Vamos a realizar el mismo proceso. Vamos a seleccionar de nuevo las líneas originales. Doble clic en la herramienta rotar. Y aquí, en vez de 120 grados, vamos a poner 60. ¿Ok? Y ahí nos dice, ¿hacia dónde? Hacia la derecha, porque la agujita está inclinada hacia el lado derecho. Y lo mismo, copiar. Entonces nos tiene que quedar ese modelo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nos vamos a acercar acá para ver lo siguiente. Ya. Fíjense que este entrelazado no está terminado porque las líneas verticales debiesen calzar en la intersección de las dos diagonales. Es decir, esa línea que está ahí, yo la voy a pinchar y la voy a mover ligeramente hacia acá. Y ahí la voy a soltar. ¿Ya? Y ahí, entonces, ya tengo mi cuadrícula lista.
O casi lista, porque faltan dos detallitos más. ¿Ok? Ya. Entonces, ahora nos podemos alejar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir al menú seleccionar, opción todo, como aparece ahí arribita. Y luego, menú objeto, opción agrupar. Para crear entonces un grupo que cuando yo pincho una cosa, fíjense que se mueve todo automáticamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Profesor, primero era agrupar y después. Primero seleccionar, luego agrupar. Eso. Ahora, fíjense que al momento de pinchar en este conjunto de elementos, o en este grupo de elementos, voy a ir hacia uno de estos vértices, acá abajito, y voy a pinchar para poder agrandar esto, ¿ya? Manteniendo presionada tanto la tecla Shift como la tecla Alt, yo voy a empezar a, entonces, estirar hasta que pase lo siguiente, que esta parte de la cuadrícula, fíjense, que aquí está todo perfectamente entrelazado, y aquí hay unas líneas como que no tienen las líneas que están hacia la izquierda, ¿ok? Como que le faltan unas líneas acá. Cuando ya mi página, ¿ok?, esté toda cubierta por el entrelazado de estos tres conjuntos de barras, ya tengo entonces el tamaño correcto de la cuadrícula. ¿Ok? Ahora, paso siguiente. Lo que voy a hacer acá es volver a seleccionar este conjunto de trazos y me voy a dirigir acá, donde me dice trazo y dice que el grosor del trazo en este momento es de un punto. Voy a pinchar ahí y voy a elegir el grosor mínimo que me ofrece Illustrator, que es de 0.25. ¿Ok? Lo voy a cliquear. Entonces las líneas ya quedaron lo más delgadas posible. Penúltimo paso es que, si ustedes se dan cuenta, y es como súper obvio, yo voy a pinchar, esta cuadrícula se sale del espacio de trabajo, ¿ya? Para evitar eso, lo que voy a hacer a continuación es, voy a mi paleta de herramientas, selecciono la herramienta rectángulo, voy entonces ahora a dibujar un rectángulo que mida exactamente lo mismo que la página. ¿Ok? Tiene que medir exactamente lo mismo que la página. Y lo que voy a hacer es ir al menú seleccionar todo nuevamente y ahora al menú objeto, opción máscara de recorte, opción crear. Ahí también aparece el comando 7, que puede ser Windows 7 o Control 7 también, dependiendo del teclado. Entonces, selecciono eso y fíjense entonces cómo ahora, si yo me acerco, mi cuadrícula aparece exactamente casi al tamaño de la página. Puede que me pasen detalles como ese, donde yo simplemente tengo que pinchar y estirar hasta alcanzar exactamente el tamaño de la página. Nada más que eso. Y acá exactamente lo mismo. ¿Ya? Y paso final con la cuadrícula, la voy a seleccionar. Voy a ir entonces ahora a mi menú ventana para poder visualizar la paleta de capas. Creo que la tenía. Capas. Acá está. Y le voy a poner un candadito a la capa que puedo llamar yo isométrica. Y le voy a poner un candadito.
la voy a bloquear, ¿ok? Por lo tanto, al momento de bloquearla, yo no puedo dibujar ya nada encima, fíjense. No me permite hacer absolutamente nada. Por lo tanto, el paso lógico siguiente, al igual como lo hicimos con el trabajo anterior o con el que están desarrollando, voy a crear una nueva capa que voy a llamar ilustración. ¿Ok? Ya. Ahora, el proceso es súper sencillo porque voy a utilizar la herramienta pluma, que está acá, y voy a configurar en esta parte de la paleta de herramientas nuevamente los colores, ¿ya? Puedo pinchar aquí para volver a la configuración predeterminada y puedo invertir eso y sacar el color del trazo. Es decir, simplemente voy a dibujar cosas con un relleno negro. Ahora, fíjense muy bien. Para poder hacer eso que yo acabo de hacer como ejemplo, me voy a acercar un poquito acá a mi cuadrícula, tanto como necesite, eso da lo mismo, y voy a empezar a guiarme justamente por estas líneas. Fíjense. Automáticamente, si ustedes alcanzan a notar, cuando yo estoy pasando cerca de un trazado con la pluma, me dice justamente trazado. Pero cuando yo voy cerca de la intersección, dice formar intersección en este momento. Eso quiere decir que cuando yo haga el clic o el punto que va a iniciar este trazado o este vector va a estar justamente en la intersección de estas tres líneas. Y eso es lo que necesito. Entonces, hago un clic ahí, voy a ir un poquito hacia abajo, de ahí veo cuánto, esto es simplemente un ejemplo, voy a hacer un clic acá, luego voy a hacer un clic acá, llego ahí y cierro ahí. Fíjense. Ya me quedó un elemento exactamente enmarcado dentro de la perspectiva isométrica. ¿Ya? Ahora, si yo quiero dibujar un volumen como un cubo o algo similar, voy a hacer lo siguiente. Nuevamente, herramienta de pluma y un clic ahí, un clic acá, otro allá, otro ahí y otro ahí. Y luego voy a dibujar la tapa de este volumen. Un clic ahí, otro acá, sin presionar la tecla Shift, ojo. Y otro ahí. Y ahora, finalmente, ayudado de mi paleta de muestras que tengo acá, voy a ir escogiendo distintos tonos de grises para dar la sensación de volumen. Por ejemplo, ese va a ser un gris muy claro. Perdón, tengo que seleccionar aquí o pasar hacia el frente. Eso. Entonces, un gris muy claro ahí, un gris más oscuro acá y otro más oscuro acá. Y ahí formo entonces la sensación de volumen automáticamente. ¿Ok? Luego, y esto se puede transformar desde una cama hasta un televisor, etcétera, etcétera, una silla. Yo puedo ver ahí, ¿verdad?, cómo lo puedo empezar a configurar. Si necesito hacer una perforación dentro de este volumen, simplemente me tengo que seguir guiando por la perspectiva, pero también me puedo ayudar de una paleta que se llama Buscatrazos, que justamente es la que está acá. ¿Ok? ¿Cómo me ayudo de esto? Supongamos que aquí yo le quiero hacer como una puerta. ¿Ok?
Para poder hacer eso, lo que yo debería definir sería cuál va a ser, en este caso, fíjense que la profundidad de ese corte, que debería ser por ahí. ¿Ok? Luego hacia dónde o hasta dónde va a avanzar ese corte, que es ahí. Espera. Ahí y ahí. Ok, ya. Si yo quiero ver esa cuadrícula, lo que puedo hacer, en este caso, es tomar la capa de la perspectiva isométrica y ponerla por encima. Y presionar en la capa de la ilustración para poder seguir dibujando. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo de nuevo para poder ser más exacto. Vamos a hacer entonces una perforación ahí. Pincho acá, ahí, ahí, acá y acá. ¿Ok? Entonces, selecciono ese elemento que acabo de dibujar, mantengo presionada la tecla Shift, selecciono el elemento que voy a perforar y voy acá a mi paleta de buscatrazos y selecciono este modo de forma que justamente es la perforación. ¿Ok? Entonces, pincho ahí y fíjense que cómo queda eso automáticamente. ¿Ok? Ahora, aquí tengo un pequeño error. Ya les voy a explicar por qué. Porque lo que estaría correctamente hecho es lo siguiente. Ahí. Por la sencilla razón de este efecto. Ahí sí. ¿Ok? Pero fíjense cuando yo oculto eso. ¿Ya? Entonces, luego, acá, yo puedo ir dibujando según lo necesite el volumen de esa perforación. Le voy a aplicar un tono de gris. Y acá, a continuación, voy a dibujar la otra parte de ese volumen. Le voy a aplicar otro tono de gris. Entonces, fíjense cuando oculte esto. ¿Ok? Ahora, es más, aquí, por ejemplo, yo podría hacer lo siguiente. Voy a seleccionar ese punto y lo voy a mover hacia acá. ¿Ok? Ese siempre y cuando yo quisiera crear un volumen que no tuviera eso. Pero como tiene ese efecto donde veo justamente el fondo de ese volumen, lo debería dejar más o menos así. Y puedo ir haciendo distintos objetos, distintos elementos. Ahí tenía otro con un volumen que es más profundo todavía, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
La idea es que ustedes puedan llegar a desarrollar algo como esto. ¿Ok? Eso es lo que se espera que ustedes sean capaces de, en definitiva, entregar. Si ustedes se dan cuenta, todos estos volúmenes están desarrollados en base justamente a la perspectiva isométrica.